La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Daniel capítulo 2 versículos del 1 al 19. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Es interesante la historia de Daniel. Daniel, aun cuando de linaje real, había sido convertido en cautivo, y como cautivo, en un sentido, se convirtió en esclavo. Lo que lo libró de ser un esclavo común y corriente para trabajos de esclavo, tradicionalmente hablando, fue el hecho de que fue llevado, como otros jóvenes, para ser probado y enseñado en toda la sabiduría de Babilonia. Ellos empezaron, él y tres de sus amigos, sus tres amigos cercanos, ellos empezaron decidiendo que iban a mantenerse puros en su caminar con Dios, su Dios. Babilonia, por supuesto, una tierra profundamente idólatra, con los dioses crueles de los asirios, que la historia menciona de manera interesante, pero el punto no es ese. Simplemente que Daniel y sus amigos decidieron empezar por no contaminarse con algunas de las cosas que tenía Babilonia, básicamente, no con la comida del rey, no con la música del rey, lo encontramos un poco más adelante, y no con una serie de costumbres que tenían los babilonios, pero empezaron por la comida, ni la comida ni el vino del rey. ¿Por qué motivo? Pues bueno, una lectura sencilla de lo que la ley marcaba para el pueblo nos hace entender. Había animales que eran considerados inmundos, y eran considerados inmundos porque cada cosa que Dios ha creado tiene una contraparte espiritual,
Dios tiene que utilizar las cosas visibles que nos rodean para podernos ayudar a entender las cosas invisibles. Si no tuviéramos de manera visible el agua, no podríamos entender el agua espiritual. Si no tuviéramos de manera visible el fuego, no podríamos entender el fuego espiritual. Si no tuviéramos de manera visible, qué sé yo, el caballo, no podríamos entender el significado espiritual del caballo en la escritura. Y todo lo que nos rodea tiene un simbolismo dado por Dios para que podamos entender lo que está más allá de simplemente la vida que nos rodea, la vida física de la cual estamos rodeados. Entonces Dios había determinado ciertos animales cuyo simbolismo es sucio. Por ejemplo, por decir algo, ¿cierto? Las costumbres modernas y los hábitos modernos de la cría de animales pueden haber variado varias cosas. Sin embargo, el simbolismo sigue vivo. Por ejemplo, el conejo está prohibido entre los alimentos para el pueblo hebreo, el pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque el conejo es un animal que tiene muchas madrigueras. Y es una manera de hacer notar, Dios no está de acuerdo con muchas madrigueras. Él no acepta el adulterio, Él no acepta la fornicación. Son cosas sucias a las cuales el ser humano se dedica cada vez con más ahínco. Cada vez hay más conejos, espiritualmente hablando. Pero lo es quien quiere serlo. Y se mantiene limpio quien quiere mantenerse limpio. Por ejemplo, el cerdo. Es un animal que come cualquier cosa que se le ponga enfrente. Y bien sabemos que en los pueblos los cerdos son en realidad los basureros de los campos. Los basureros son los que recogen la basura, cualquier tipo de basura que se deja en los corrales. Son un símbolo de alguien que come lo que sea, no importa qué, y lo traga, y a veces lo convierten en parte de sí mismos. Aquí pudiéramos hablar de la basura mental y emocional que tanta gente come de manera continua. Hay quienes gustan de alimentarse, por ejemplo, de los relatos de crímenes, los relatos de suciedades, el tipo que sea, pero comen cualquier cosa, no importando qué. O pudiéramos, pues habla de muchas otras cosas, pero pudiéramos mencionar así nada más de paso. Dios prohibió que se comieran, por ejemplo, las aves de rapiña. ¿Por qué motivo? Pues por lo mismo. Un ave de rapiña, un sopilote, un buitre, devoran las entrañas, es lo primero que comen de un animal que encuentran muerto. Para empezar, comen lo que está muerto, o matan lo que está a punto de morir. Lo primero que devoran son las entrañas. Hay buitres humanos, buitres que lo primero que hacen es destruir el corazón, las entrañas de misericordia de la gente con la cual viven. Son buitres, destrozan todo lo que pueden. Gente que convierte a gente que fue positiva en gente deprimida y negativa. Gente que convierte a gente alegre y feliz en gente infeliz, en gente deprimida, porque les devoran las entrañas, les devoran el corazón. Hay gente así. Pero todos estos animales que Dios prohibió, los prohibió primero por el motivo de hacernos entender que Dios no está de acuerdo con el pecado, y mostrando animales y la capacidad del animal para hacer lo que el animal es, básicamente en su comida y en sus hábitos de vida. Dios está advirtiendo, fíjate en eso, no quiero que seas así, no lo comas para que sea parte de ti. Luego, cuando Daniel y sus 3 amigos determinaron que no iban a contaminarse, es la palabra que la palabra usa, la palabra de Dios usa, para hablar de la determinación de estos muchachos, determinaron no contaminarse con la comida del rey, con la comida del rey. Es decir, nada de estas cosas, no importa la manera exquisita como se hubieran preparado, se preparaban para un rey, porque el rey ordenó que les dieran de su propia mesa. No importa que también se presente el asunto, no gracias. No importa que tan bonita se presente la fiesta, no gracias. No importa que tan bonito se presente
la oportunidad de ir a lo que sea, pero va en contra de la pureza de mente o la pureza de vida que algunos buscamos. No, gracias. Esto fue Daniel con sus amigos, ni del vino de su beber. ¿Por qué motivo? También había un proceso determinado, había mezcla. Cuando se trata del simbolismo del vino, en la palabra de Dios encontramos la sangre de Jesucristo por un lado y también el gozo de su presencia por otro lado. Es el doble simbolismo, el vino en la palabra de Dios. Y uno no puede mezclar, uno no puede adulterar. La limpieza del sacrificio de Jesús, la totalidad del sacrificio de Jesús, la integridad del sacrificio de Jesús, total, completo. Aquel grito de triunfo en la cruz: consumado es. El precio por el pecado del hombre está pagado y solamente Él pudo pagarlo, nadie más. Cierto, las obras son un resultado de la transformación que la sangre de Jesucristo obra en nosotros. La obra, cualquiera que sea, es algo que se hace como expresión de lo que se es y también como gratitud a Dios por sus misericordias. Pero no podemos mezclar la idea de que lo que hacemos coopera para nuestra salvación, porque es mezclar un vino equivocado con el vino puro y perfecto de la sangre de Jesucristo el Salvador. No hay mezcla posible en eso. Pero Nabucodonosor era un experto en estas situaciones. Él mezclaba muchas cosas. Es interesante que Daniel haya sido utilizado por Dios como un testigo para nada menos que 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. 4 reyes de naciones poderosas que tuvieron a Daniel como testigo del Dios verdadero. Podemos estar seguros de que Daniel habló de Dios a estos hombres, y la Biblia nos muestra prueba de que efectivamente así fueron, llegaron a creer. Nabucodonosor fue particularmente duro, porque él mismo, como todos estos hombres así, él mismo se proyectaba como alguien digno de ser adorado, como alguien digno de ser venerado. Dios empezó su trabajo con Nabucodonosor a través de Daniel con una tremenda visión que le dio, no visión, pero sueño. Dios le dio un sueño que lo inquietó, y con toda razón, porque era un sueño profético sobre todos los tiempos. A partir de Babilonia, como cabeza de oro de la estatua que Nabucodonosor vio, y hasta los últimos tiempos, cuando habla de la piedra, una piedra que acaba por destruir los 10 reinos o 10 poderes mundiales que están forjándose en nuestro tiempo y que van a ser destruidos al final. Fue una tremenda visión de los tiempos la que Nabucodonosor recibió. Alguien podría preguntarse por qué a un rey pagano Dios le dio una visión, un sueño profético tan inclusivo, tan completo, tan tremendo. La palabra de Dios es el mejor comentario que hay sobre la palabra de Dios. La Biblia es el mejor comentario que existe sobre la Biblia misma, porque se explica a sí misma. Uno no tiene más que recurrir a otros pasajes dentro de la misma Biblia para encontrar el significado de lo que dice en otro lugar. Por ejemplo, este hecho: porque un rey pagano recibió una revelación tan increíble. Pues Jesús dijo en el Nuevo Testamento que el que recibe profeta en el nombre del profeta, merced de profeta recibirá. Y Nabucodonosor, a través de este sueño, recibió a Daniel como lo que Daniel era, profeta. Cuando este sueño llegó a Nabucodonosor, se le olvidó el sueño. No podía recordarlo. Otra vez la mano de Dios. Pero lo inquietó tanto que mandó llamar a todos sus sabios, a todos los astrólogos, a todos los que pudo encontrar en el reino. Díganme qué soñé y qué significa mi sueño. Pues nadie podía decirlo. Dinos qué soñaste y pues a lo mejor te decimos. Y si no lo sabemos, lo inventamos, ¿verdad? Pero decirte qué soñaste, pues quién sabe, rey, no se puede. Enojado el rey dijo: no sirven, no saben, no son lo que dicen ser, que los maten a todos.
Cuando los llevaban para matarlos, Daniel, que supo del asunto, se fue con el capitán de la guardia y dijo: ¿qué está pasando? Pues que todos van a ser muertos, incluyéndolos a ustedes. Dile al rey que me dé un poquito de tiempo y yo le mostraré la declaración de lo que lo turba. Le fue dado tiempo y él con sus amigos se puso en oración y le dijo a Dios: Señor, tú eres el único que puede revelar las cosas. Tú eres el único que muda los tiempos y las oportunidades. Tú quitas reyes, tú pones reyes, tú eres el señoreador de todo. Si a ti te place, dinos, ¿de qué se trata el sueño de Nabucodonosor? Dios se lo reveló. Cuando estuvo sucedido, fue Daniel a ver otra vez al capitán de la guardia y le dijo: llévame con el rey. Yo le voy a decir de qué se trata. Así fue. Le dijo lo que había soñado. Por supuesto, la memoria de Nabucodonosor regresó y le dijo: lo que viste fue una imagen enorme, una imagen que revela los tiempos. El tema de las imágenes en términos generales es muy interesante. Algunas veces hemos comentado cuántas fallas cometemos a causa de las imágenes que nos forjamos. Pensamos esto o aquello en relación con alguien o con algo, y resulta a la larga con que no es precisamente así. Estos dioses de estos pueblos están mencionados también en la palabra de Dios. ¿Cuál es el objeto de ellos? Siempre robar la adoración que solamente corresponde a Dios. Y dice el apóstol Pablo que detrás de los ídolos siempre hay demonios. ¿Por qué? Hay ídolos de todos tipos, ídolos de todas clases. He viajado un tanto en algunas regiones de la tierra y he visto la multiplicidad de ídolos que el ser humano tiene, de todos tipos, algunos muy feos, algunos muy interesantes, algunos incluso hermosos, atractivos, diferentes entre sí. Pero una cosa que tienen en común, siempre en común, es que jalan la adoración de la gente y la roban del único que merece nuestra adoración. No vamos a tomar el tiempo para mencionar los ídolos de los pueblos. Podríamos pasar mucho tiempo en ello y no vale la pena. Únicamente se trata de utilizar este pasaje de la Escritura para hacernos pensar en el Señor nuestro Dios y en el orgullo humano cuando trata de proyectarse a sí mismo o lo que quiere. Bueno, aquí, como quiera que sea, Daniel recibió honor y recibió etcétera. Y el rey Nabucodonosor supo perfectamente bien que era Dios, el Dios de Daniel, el que le había revelado el sueño y su interpretación. Lo hizo grande en su reino. No quedó ahí el asunto. Pasando el tiempo, Nabucodonosor, uno se preguntaría, hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, dice aquí, bueno, una cosa bastante grande de oro. Y ordenó que en cuanto empezara a tocar la música, la gente se inclinara, se hincara y adorara su estatua. Los únicos que se negaron a hacerlo fueron aquellos que solamente adoraban al Dios verdadero. El rey ordenó: cualquiera que no lo haga será echado en un horno de fuego. Pero aquellos 4 de manera especial decidieron: si no nos doblamos ante la comida del rey, si no quisimos ensuciar nuestra mente, nuestros hábitos, nuestro corazón, con lo que el resto del mundo come, por bonito que se presente, no vamos a ensuciar ahora nuestro espíritu, nuestra alma, con la adoración de la estatua de Nabucodonosor. Y no lo hicieron. Vino la consecuencia. Ahora, alguna vez posiblemente hemos comentado, ¿qué es lo que tratamos de proyectar?
Nabucodonosor en aquel caso trató de reproducir la estatua de su sueño. Si ese fue el intento, la única cosa que era de oro en su estatua era la cabeza, representando Babilonia, su propio reinado, que fue un reinado de oro, pero toda la estatua era de oro. Proyectamos a veces nuestra propia imagen de esa manera. A lo mejor tenemos algo de oro, pero proyectamos nuestro ser como si todo fuera oro. Defendemos nuestras ideas a cualquier precio, nuestras decisiones a cualquier precio, nuestra manera de interpretar las cosas o las personas a cualquier precio. Y cuando alguien no acepta nuestra interpretación, nos enojamos, les tocamos la música de nuestro razonamiento, a veces la música de nuestro enojo. Les tocamos también los tamboriles del entretenimiento y tratamos de proyectar una imagen determinada de lo que tenemos en la cabeza, en el corazón o en nuestras metas. Trátese de lo que se tratare. Es mejor poner esta silla acá, porque no allá. No. Y se llega a discutir a veces por la posición de una silla. Se llega a discutir a veces por el color de algo. ¿Por qué? Porque hasta en detalles pequeños levantamos nuestra propia imagen. Con razón Dios habla tanto al respecto. Con razón Él, cuando habló del asunto en los 10 mandamientos, dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, pero que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Daniel fue fiel, sus amigos también. Rey, no vamos a inclinarnos a tus ideas, no vamos a inclinarnos a tus proyecciones, no vamos a inclinarnos más que a uno solo, al horno de fuego. Pues vamos al horno de fuego. Nuestro Dios puede salvarnos, y si decide no hacerlo, de todas maneras, Él es el único que está en nuestro corazón. El resto de la historia es otra historia. Fueron echados al fuego, salieron ilesos, porque el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, vino y los protegió. ¿Qué tratamos de decir con esto? Cuando decida dejar sus propias proyecciones mentales al pie de la cruz, en beneficio de otros, Dios siempre estará ahí para ayudarlo.